Empecemos este día con una historia. Se cuenta que en los tiempos de la Gran Depresión de principios de los años 30 en Estados Unidos, se reunió un panel de oradores que incluía a Clarence Darrow, que era un distinguido abogado estadounidense y directivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, y él era un ateo declarado. Estaba él dirigiendo una reunión en el sector sur de la ciudad de Chicago y había asistido mucha gente, pero era mayormente gente de color. En ese momento, las condiciones económicas estaban en su nivel más crítico. Estaban muy mal en dinero, los empleos eran escasos y Darrow usó el hecho para señalar la difícil situación de la gente de color. Él quería tocar el corazón de los que estaban allí, que en su mayoría, le insisto, eran personas de color. Y él resumió los lamentos o quejidos de ellos diciendo, ¿y todavía cantan? Nadie puede cantar como ustedes. ¿Qué motivo tienen para cantar? Él no había terminado de preguntarlo cuando una señora de la congregación gritó, nuestro motivo para cantar es Jesús. Y a la respuesta de ella siguieron muchas expresiones de amén y de aprobación. Contrario a lo que siempre había hecho, Darrow dice que esta vez guardó silencio porque estaba de cara a algo que no se puede racionalizar, él no lo podía entender. Él ni siquiera podía hablar de esto en términos humanos. Personas que con sus cantos pueden dejar atrás sus lágrimas, la crisis a la que él mismo les estaba enfrentando y elevarse por encima de sus temores, porque andan con aquel que les fortalece para que todo lo puedan hacer. En ese momento ella basó su fe en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El deseo de Dios para todos nosotros, el deseo desde su venida y antes de ella, siempre ha sido la paz. De hecho, el nacimiento del Señor Jesús fue anunciado con el canto que dice en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Desde que llegó, quería darnos paz. Ese fue su deseo. En las últimas horas que él pasó con sus discípulos antes de morir, les insistió en esto. Les dijo en Juan 14:27, nos cuenta que les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero él les hizo una aclaración. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El deseo de Dios para nosotros es paz. Desde su venida, su anuncio, desde su nacimiento fue la paz, pero entonces, ¿por qué no tenemos paz? Existen por lo menos dos barreras que nos muestran estos versículos. En primer lugar, muchos no entienden lo que es la verdadera paz. Su concepto de paz se reduce a una situación pacífica, ausencia de conflictos, pero el Señor nos está diciendo claramente aquí en Juan 16:33, en el mundo van a tener tribulación, pero confíen, yo ya vencí al mundo, es decir, la batalla que usted está peleando ya está ganada, tenga paz. Le traje a esta guerra no para que pelee, para que entre en conflictos, en disensiones, en iras, para que pierda su paz, para que se enferme de la angustia. No, le traje a que me vea pelear por usted y para que entienda que ya le di la victoria, ya vencí al mundo. Y en segundo lugar, la mayoría de la gente no entiende que la única paz verdadera, la que satisface plenamente y que es duradera, es la paz que viene del Señor y solo se vive en Cristo Jesús. No hay otra forma. No podemos lograrla humanamente. No es por nuestra fuerza, es por la fuerza del Señor. Nuestra paz, esa paz que se vive en todo momento, que no es ausencia de problemas, sino paz en medio de los problemas, que no depende de las circunstancias, sino que se sobrepone a ellas. Nuestra base está en Filipenses 4, del 6 al 7, que es lo que vamos a ver hoy. Y nos dice aquí, por nada, ojo, por nada,
No dice por las cosas pequeñitas, no se afanen, por las grandes, sí, no, no, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es claro, ¿verdad? Es la paz de Dios, es la paz que da Dios, la que solo Él puede darnos porque Él es Dios de paz. Más adelante, allí en el versículo 9 de Filipenses 4, la expresión sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Allí se detiene, en que sobrepasa todo entendimiento. Y allí en este versículo nos habla del Dios de paz. ¿Qué significa básicamente sobre toda mente o sobre todo pensamiento? Eso es que sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa mi mente humana. Yo no la puedo entender. Solamente el Señor me la puede revelar. Y por supuesto, no la puedo explicar. Tiene usted que vivirla, porque definitivamente ni siquiera mis palabras limitadas podrían darle una mínima idea de lo que esto significa. Yo le invito a que usted se llene de esta paz para que pueda entender este versículo. La palabra aquí podría referirse al hecho de que la mente humana es incapaz de producir la paz que solo Dios puede darnos. Es probable que el propósito de esta frase sobrepasa todo entendimiento, sea transmitir un significado más sencillo, algo así como que la paz de Dios es tan maravillosa, tan asombrosa, que no hay manera como pueda ser comprendida por mentes finitas como las nuestras. Recuerde que todo lo que está aquí es limitado, es finito, es pasajero. Solamente el Señor, que es eterno, puede revelarnos esta paz eterna. Esta paz no tiene fin, esta paz no nos la quita nadie. Sin duda, la paz que proviene de Dios o la paz que Él nos confiere no es lo mismo que tener paz con Dios. Si se acuerda que lo hemos visto, está la paz de Dios, que es fruto de la paz con Dios, esa de la que nos habla en Romanos 5:1, cuando dice que hemos sido justificados por la fe, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que se llevó en la cruz todo aquello que nos mantenía en enemistad con Él. Nos puso en paz con Él. Entonces, resulta de la paz con Dios, la paz de Dios. Es el resultado de disfrutar esa experiencia de reconciliación. Pablo también nos recuerda en este mandato que esa paz se concederá solamente a los que viven una vida de oración. Aquí nos dice que no entremos en afanes, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Pero ¿cómo? Dice en toda oración y ruego, pero no con queja, no con angustia, porque lo primero que nos dice es no se afane, sino en acción de gracias. Allí empieza en el corazón agradecido a gestarse el milagro. Es allí donde nace la paz de Dios. Vea, es muy claro. Dice que cuando usted se presenta ante el Señor con acción de gracias, no por lo que ha recibido, usted recién está orando y rogando, pero ya da gracias porque sabe que en el Señor ya lo recibió, usted ya tiene la victoria. Y entonces dice que fruto de este corazón agradecido viene la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él nos guarda y nos guarda en Él. Ahora, si bien la paz con Dios nos da la paz de Dios, el resultado esperado es que tengamos paz entre nosotros, es decir, paz con los demás. De hecho, el mandato de Hebreos 12:14 dice, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero puede suceder que el cristiano no siempre esté en paz con todos los hombres. Esa situación no tiene por qué impedir que reciba la paz de Dios en su corazón, sino que al contrario, lleno de la paz de Dios, empieza a procurar la paz con los demás, aunque todavía no la haya logrado. Esa paz se basa en la fe en Dios y en un conocimiento personal. Yo no puedo transmitirle a usted mi paz, usted tiene que vivirla de manera personal.
Usted tiene que empezar a disfrutar del poder y la protección de Dios que debe ser real para su vida. Esta va a brotar de un sentimiento de la permanente presencia de Dios que va a producir en usted una confianza infantil y un amor confiado. Es decir, es como un niño que confía en su papá, ¿cierto? Es como cuando el niño se calma en brazos de su mamá, tiene paz. Así empieza usted a vivirlo. Vamos a desglosar entonces este verso de Filipenses 4:7. Cuando dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Empieza diciendo que sobrepasa, es decir, que está sobre nuestro entendimiento, es sobrenatural, está sobre nuestra naturaleza, lo supera. ¿Y qué pasa aquí? Nos habla del entendimiento, que usted puede verlo como nuestra facultad de comprender, como esa razón que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto? Esa facultad de tener buen juicio, como ese modo de pensar, y por lo tanto también nos habla de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos que son guardados por esa paz, como lo vamos a ver a continuación. Dice que la paz de Dios supera, pero no un poquito, sino en grado máximo, el punto hasta el cual puede nuestro entendimiento y nuestro pensamiento y nuestra imaginación llegar a percibirla. Y eso nos lo afirma aquí en Efesios 3:20. Dice que esta paz solamente viene del Señor y de su obra en nosotros. Dice aquí, dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Él siempre quiere superar sus expectativas. Él no solo quiere suplir su necesidad, quiere sobreabundar su vida. Dice, ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. ¿Cree usted esto? Yo sé que sí, y dígale allí amén y apropiese de esta promesa. Él quiere superar aquello que usted está pidiendo. Él sabe lo que usted necesita. Cuando usted descansa en ese poder que quiere sobrepasar sus expectativas, entonces viene sobre usted como experiencia propia una visión adecuada del significado de la paz de Dios que sobrepasa su entendimiento. Y entonces dice que la paz de Dios, sigue diciéndonos allí que guardará, ¿cierto? Guardará. Es como un centinela. Monta guardia ante el corazón y ante la mente para impedir que los afectos y los pensamientos sufran de ansiedad. Usted nunca más va a estar afanoso. Los corazones, y aquí se refiere con la palabra corazón al centro de los pensamientos, de los deseos, de los sentimientos y de las pasiones, ¿cierto? No es ese corazón físico, sino ese corazón que está en nuestra alma. En Mateo 5:8, y le voy a mostrar algunos versículos que nos hablan del corazón. En Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, aquellos que están libres de resentimientos, libres de angustias y libres de todo aquello que no glorifica a Dios. Más adelante, allí mismo en Mateo 5, en el verso 28, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Se da cuenta que aquí empieza a ligarse también con los pensamientos, con aquello que puede generar solamente el hecho de verla. En Mateo 12:34, usa una expresión muy fuerte y dice generación de víboras. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está. El corazón se entenebrece y entonces entramos a darle poder a aquel que no lo tiene y nuestro corazón y nuestros pensamientos quedan expuestos. En Lucas 6:45 dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca.
Cuando yo estoy en paz con Dios y tengo la paz de Dios, entonces soy portador de su paz. Y no empiezo yo a difundir malas noticias. No empiezo a creer en la realidad, sino que hago que la verdad que es Cristo me traiga paz y me haga pacificador. Aquí es donde se guarda el corazón, porque eso es lo que vamos a hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y por qué habla de los pensamientos? Porque es que resulta que yo empiezo a pensar, lo bajo a mi corazón y entonces lo hablo. Por eso me dice, y el mandato en Filipenses 4:8 es: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Antes de pensar cosas que nos traen temor, cosas que nos alejan de Dios, pensemos, ¿esto glorifica a Dios? Esto es justo, esto es honesto, es puro, es amable, es de buen nombre, tiene virtud, edifica, es digno de alabanza. Solo eso debe estar en mis pensamientos. Entonces debo cuidar lo que pienso, porque así también estoy guardando mi corazón, o sea, lo que siento y por tanto lo que hablo. Y sigue diciendo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y aquí está el versículo que le mencionaba hace un momento: y el Dios de paz estará con vosotros. El Señor solamente puede habitar en un corazón y en una mente que le glorifican como Dios de paz. ¿Habita el Señor en su mente y en su corazón? ¿Conoce usted entonces la paz de Dios, del Dios de paz, que cuida su corazón y sus pensamientos? Y entonces nos sigue diciendo que todo esto se logra en Cristo Jesús, en el sentido de que la paz de Dios mantiene al creyente en unión con Cristo. Si ve que solamente Él puede habitar donde la mente y el corazón le glorifican, eso es estar en Cristo Jesús. Es que mi vida entera esté guardada por la paz de Dios. Es como una burbuja en la que yo entro y estoy totalmente protegido y donde el enemigo no se atreve a acercarse. Estar en Cristo es ser como Él. Implica conversión. ¿En qué me convierto? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora es Él, su naturaleza. Me convierto genuinamente en un cristiano. Y entonces esto muda mi forma de pensar, guarda mis pensamientos. Romanos 12:2 nos da un mandato y dice: no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Se acuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Entonces, cuando renuevo mi mente, empiezo a vivir su voluntad. También nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora todo es nuevo. Desaparece todo aquello que nos roba la paz y nos aparta de Dios. Grábese en su corazón: esta mañana ya es viejo. Debemos renovar nuestra mente, tener la mente de Cristo, pero no un momento, no solamente en el momento de recibir a Cristo, sino de manera permanente. Y dice entonces que los que tienen tal paz no pueden expresar plenamente lo que significa. Yo no se la puedo explicar, pero les suplico que llegue a esa paz, porque es lo mejor que puede ocurrirnos. Los que no tienen esa paz simplemente están desconcertados, no entienden por qué. Los cristianos, los que nos hemos convertido a Cristo de todo corazón y vivimos su paz, podemos tener tanta paz en medio de los mismos problemas que ellos enfrentan. Vivamos la paz de Dios, esa que, le insisto, sobrepasa el entendimiento y por tanto no se puede explicar con palabras. Yo termino haciendo por ustedes esta oración que está en 1 Tesalonicenses 5:23.
cuando dice que el Dios de paz los santifique plenamente, para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.